Muy buenos días a todos. Gracia y paz os sea multiplicado por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos alegramos con el privilegio que tenemos de estar en la casa de Dios una vez más, de poder congregarnos en familia, rendirle a Dios esta adoración y de poder también escuchar de su palabra y seguir creciendo en conocimiento de su voluntad para nuestras vidas. Damos gracias a Dios por aquellos que nos visitan. Es una alegría tenerlos con nosotros, que puedan sentirse a gusto entre nosotros y que puedan volver cuantas veces quieran venir a estar con nosotros. Las puertas están abiertas y es para nosotros un placer, una alegría recibirlos entre nosotros. Quiero invitar a la iglesia en esta mañana a abrir la palabra de Dios en la epístola de Pablo a Tito. Tito capítulo 1, versículo 4 al versículo 9. Epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, de versículo 4 al versículo 9. En esta porción de la palabra de Dios encontramos las cualificaciones de los oficiales de la iglesia. ¿Cuáles son las cualificaciones que deben presentar aquellos que ocupan, ejercen un oficio en la iglesia de Cristo? Tito capítulo 1, versículo 4 a versículo 9. Yo voy a leer y los hermanos pueden acompañar ahí con sus Biblias. Así nos dice la palabra de Dios. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de la parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Oramos una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Queremos en esta mañana aprender más de lo que tú nos dices de ella, Señor, y queremos que nuestros corazones y mentes estén inclinados, oh Dios, no solamente a escuchar, sino que a poder desobedecer y hacer las cosas como tú nos has ordenado en tu santa palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana, es lo que te pedimos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros veníamos hablando sobre los 10 mandamientos, y en esta mañana hacemos una pausa en los 10 mandamientos. El próximo domingo, si Dios permite, vamos a volver a hablar en el 7º mandamiento. Hemos hablado hasta el 6º mandamiento. El domingo que viene vamos a dar seguimiento, pero en esta mañana hacemos una pausa para mirar a un tema que es muy importante para la vida y para el progreso de la iglesia. Como iglesia hemos crecido, gracias a Dios. Y con el crecimiento de la iglesia hay algunos pasos importantes que debemos dar hacia el futuro. Como iglesia queremos caminar pautados en los principios bíblicos establecidos por el propio Señor de la iglesia. Debemos entender primero que la iglesia no pertenece al hombre. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
Cuando miramos a la Santa Cena, miramos al sacrificio de Cristo, vemos que Cristo padeció, sufrió, fue crucificado para comprar con su sangre para sí un pueblo, al cual se llama iglesia. De manera que la iglesia pertenece al Señor. La iglesia no es de nombre, la iglesia no es mía, la iglesia no es de Pastor Marcos. A veces alguna persona me dice, ¿dónde es tu iglesia? Yo digo, mira, yo no tengo iglesia. La iglesia es de Cristo. Yo sirvo al Señor en una iglesia que está en tal ubicación, pero no es mía. La iglesia es de Jesús. Jesús compró la iglesia con su sangre. Y Jesús es el cabeza de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia y la iglesia pertenece a Jesús. Pero el Señor Jesús ha establecido que su cuerpo sea guiado, cuidado, nutrido por alguno de sus propios miembros. Nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, que Él ha constituido a algunos como pastores y maestros, y vemos en todo el desarrollo de la iglesia que se estableció ancianos y diáconos para nutrir, para cuidar, para guiar a la iglesia de Cristo. Y el propósito es el Señor estableció estas ocupaciones, estos oficios en la iglesia, como Él nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 13 y 15 y 16, diciendo que Él ha establecido esos oficios para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Así, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La razón por la cual Dios ha establecido en la iglesia, que de la propia iglesia se han levantado algunas personas para que puedan conducir, nutrir y guiar el pueblo de Dios, es para que nosotros crezcamos, que maduremos y que lleguemos a ser personas que son personas que parecen a Jesucristo, personas que caminan de manera digna de su sacrificio en la cruz. Y nosotros vemos que los apóstoles y la iglesia siguieron lo que Cristo había establecido. Cuando miramos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando nosotros miramos a la palabra de Dios, vemos que a la medida que las iglesias eran plantadas y empezaban a crecer, los apóstoles guiaban a las iglesias a orar, a ayunar y a separar personas para que pudieran guiar a la iglesia de Cristo. Y a esas personas eran llamados ancianos y diáconos. De manera que Cristo ha establecido una pluralidad de líderes para el crecimiento, desarrollo, unidad, orden y avance de la iglesia. Aunque nosotros no encontramos la palabra líder en sí en el griego, la palabra líder es solamente traducida en la versión NBI, encontramos líder y liderazgo, pero no es una palabra bíblica, esta palabra que tenemos, sino es una palabra que viene del idioma anglo-sajón. Pero hay palabras que encontramos en las escrituras que hacen referencia al papel de esas personas a quien Dios ha establecido en la iglesia. Algunas de las palabras que encontramos es guía, gobernantes, supervisores, maestros, aquellos que están adelante o que tienen primacía. O sea, el Señor ha establecido oficios en las iglesias de manera que haya una pluralidad donde hombres espirituales maduros, a los cuales Dios llama pastores,
ancianos, obispos y diáconos deberían ser levantados para el cuidado de la iglesia. Y es el propio Dios quien establece las cualificaciones que ellos deberían presentar en sus vidas para ocupar estas posiciones. De manera que Dios no estaba preocupado con las cosas que ellos pudieran tener. Cuando miramos a las enseñanzas bíblicas, nos damos cuenta que la preocupación de Dios no es con lo que pueda tener la persona que ocupa estos oficios. O sea, no importa si es rico o si es pobre. Tampoco Dios estaba preocupado con sus habilidades en sí, en lo que ellos pudieran hacer por medio de sus habilidades. Lo que encontramos es que Dios está profundamente preocupado con el carácter de ellos. Por eso, el propio Dios apunta las virtudes cristianas, las cualificaciones que deberían estar presentes en la vida de aquellos que ocuparían los oficios en la iglesia. Por eso, cuando nosotros miramos tanto acá en Tito capítulo 1 como en 1 Timoteo capítulo 3, el verbo que se repite es el verbo ser y no el verbo tener, porque Dios está preocupado con el carácter de estas personas. Y el contexto que encontramos en Tito capítulo 1 es que había sido plantada una iglesia en una isla que se encuentra en el Mediterráneo llamado Creta. Y esa iglesia estaba creciendo, de manera que Pablo envía y deja a Tito en esa iglesia para que pudiera levantar ancianos, para que pudiera poner en orden la iglesia. La iglesia necesita estar ordenada para crecer. Y de manera que Pablo instruye a Tito que su tarea al estar en Creta era levantar ahí ancianos, levantar líderes que pudieran cuidar la iglesia del Señor Jesús. Pastor Marcos durante los jueves ha tomado tiempo para enseñar la iglesia sobre este tema. Aquellos que vienen los jueves, nosotros tenemos estudio bíblico los jueves a las 19:30, los que puedan venir, no dejen de venir. Es un tiempo precioso donde somos nutridos y donde crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pastor Marcos ha hablado sobre ese tema, pero en esta mañana queremos mirar a estas cualificaciones a la medida que nosotros nos preparamos como iglesia para avanzar en ese sentido. Estamos mirando como iglesia y deseamos levantar ancianos y diáconos, tanto en Montevideo cuanto la iglesia que está en Mercedes. En el presente momento, el consistorio de esa iglesia es formado y es conducido solamente por los pastores. En este caso, está el pastor Marcos y estoy yo. Pero la meta es que haya una pluralidad de miembros. Esto no se ha dado antes porque no teníamos la posibilidad de hacerlo. No teníamos miembros, no teníamos personas en medio de la iglesia que pudiera ser parte o tomar parte en esto. Pero ahora vemos que podemos caminar en esta dirección. De manera que, mirando a los principios bíblicos que encontramos en Tito, y lo vemos también en 1 Timoteo capítulo 3, encontramos enseñanzas para guiar la iglesia, para que la iglesia camine en seguridad y pueda conducirse a sí misma a levantar a aquellos que estarán cuidando del rebaño de Cristo. Es importante que nosotros pensemos que muchos de los problemas que encontramos en cuanto al testimonio de la iglesia en los días de hoy es porque las iglesias no toman el cuidado de seguir la enseñanza bíblica para levantar sus líderes. Y nosotros no queremos caer en el mismo error.
Por eso es fundamental que miremos a la enseñanza bíblica, para que como iglesia podamos levantar personas que tengan estas cualificaciones para que puedan guiarnos, para que puedan ayudarnos como iglesia para vivir bajo los principios que el propio Dios ha establecido. Y nosotros encontramos que la iglesia desde su principio, bajo la guía del Espíritu Santo, siguiendo esos principios bíblicos en oración, reconocían en la iglesia hermanos que poseían esas cualificaciones y les delegaba la autoridad para guiarlos en la enseñanza bíblica, en la disciplina y en el avance en la obra de Dios. Es importante entender que en otros pasajes bíblicos estas mismas cualificaciones son animadas, son enseñadas, que deben ser parte de la vida de todo cristiano. Todo cristiano debe tener y cultivar y buscar esas virtudes para su vida. Pero mucho más debe presentar, debe tener aquel que está a frente de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que ser modelo, tiene que guiar a los demás, hay que ser inspiración para los demás. Y aquí en Tito capítulo 1 encontramos esas cualificaciones que apuntan entonces para aquellos que están a frente de la iglesia. Es importante entender también que estas cualificaciones no apuntan a hombres perfectos, sino a hombres que caminan en la dependencia de Dios, teniendo estas cualificaciones como metas espirituales para sus vidas. Son hombres que miran a estas cualificaciones y están buscando, están caminando, pero no quiere decir que sean perfectos. Estas cualificaciones están divididas en 3 grupos. El primer grupo nos habla de una madurez espiritual en cuanto a su hogar. El oficial de la iglesia debe mostrar madurez en conducir su hogar. Segundo grupo habla de madurez espiritual en cuanto a su persona. El oficial de la iglesia debe ser un hombre que tiene una madurez espiritual en su vida. Y el último nos habla sobre madurez espiritual en cuanto a la sana doctrina. Miramos versículo 6, nos habla sobre el oficial de la iglesia como un hombre que tiene madurez en conducir su hogar. Dice, final del versículo 5, designar a ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. La primera calificación que encontramos en el versículo 6 es irreprochable, irreprensible o intachable, según la versión que puedan tener los hermanos. Y esta virtud está relacionada tanto en cuanto a su madurez en conducir su hogar, en cuanto a su madurez en conducirse a sí mismo. La palabra irreprensible quiere decir que no hay nada en su vida por la cual deba ser o pueda ser reprendido. Que no es un hombre que tiene algo de lo cual pueda ser acusado. Es decir, es un hombre libre de culpa. En otras palabras, es un hombre íntegro. Una persona que no vive de una manera en la iglesia y de otra manera en su hogar. La primera virtud que Pablo nos habla es que el oficial de la iglesia debe tener una vida íntegra, tanto en su casa como en la iglesia. Su esposa y sus hijos deben reconocer en su vida esa rectitud.
lamentablemente es un problema serio. Hay muchas personas que se destacan en liderar la iglesia, pero son un desastre en sus hogares. Hay muchas esposas que dicen, yo quiero mudarme para la iglesia, porque el hombre que está en la iglesia no es el mismo hombre que está en casa. Hay muchos hijos que escuchan las personas de la iglesia hablando de sus padres y dicen, este no es mi papá, este no es el hombre que yo conozco. Por eso la primera virtud que nos enseña la palabra de Dios para un anciano, para un líder de la iglesia, también para un diácono, es que sea irreprensible en su manera de conducirse, también en su casa. Que su esposa y sus hijos sean los primeros a decir, el papá puede, el papá tiene la virtud, el papá debe ser una persona que debería estar sirviendo al Señor en esas posiciones. No es que no peca, sino que cuando peca, está pronto para reconocer su pecado, confesarlo y pedir perdón. Debe estar claro que no es una persona perfecta, sino que es una persona que busca vivir de manera ejemplar. Una persona que busca crecer en ese sentido, ir abandonando aquellas cosas que no agradan a Dios en su propia casa, siendo un esposo ejemplar, siendo un padre ejemplar, guiando su hogar bajo los principios de la palabra de Dios. Y Pablo lo que hace acá es apuntar dos áreas específicas en que él es irreprensible, en que se espera que sea irreprensible. Primero nos dice que es marido de una sola mujer. La manera como se muestra irreprensible es de que es un hombre de una sola mujer. El texto nos dice que esta vida íntegra es revelada en su casamiento. Muchas interpretaciones han sido dadas a este versículo. Por lo menos hay cuatro interpretaciones que hablan sobre ese versículo. Para algunas personas, cuando dice marido de una sola mujer, significa que para ser un oficial de la iglesia uno tiene que estar casado. Algunos piensan que el soltero no puede ser un oficial de la iglesia. Otros entienden que marido de una sola mujer significa que no puede tener un segundo casamiento. O sea, que por medio del divorcio o por medio de la viudez, uno no puede volver a estar como anciano. Si la persona se divorció o si su esposa falleció, para algunos la persona no está más apta para ser un oficial en la iglesia. Otros dicen que el texto trata de la poligamia, o sea, que el anciano no puede tener más de una mujer a la vez. Pero queremos aclarar estos puntos. Primero, entendiendo que el texto no impide un soltero que sea maduro de ocupar y ser un oficial de la iglesia. Un soltero maduro puede ser un oficial de la iglesia. Tenemos que entender que este versículo tiene que ser analizado a la luz de toda la palabra de Dios. Y Pablo, cuando escribe 1 Corintios capítulo 7, Pablo nos dice que el soltero tiene mucho más posibilidad de dedicarse al Señor. Incluso muchos creen que Pablo o era soltero o era viudo. Y Pablo era uno de los líderes de la iglesia, de manera que el texto no impide un soltero que sea maduro de ser un pastor, un anciano o un diácono. Segundo, entendemos que Dios establece el casamiento
monogámico. Es decir, para Dios es un hombre para una mujer o una mujer para un hombre. De manera que sí, no hay lugar para la poligamia. Dios desde el principio creó un hombre para una mujer y nunca lo cambió. Los hombres han cambiado, pero Dios no. En ningún momento encontramos en la Escritura que Dios haya cambiado este principio. De manera que sí, no hay lugar para la poligamia. Una persona que tenga más de una esposa a la vez, en muchos países incluso está cometiendo un crimen. Debemos entender que el casamiento en el Señor es único, es indisoluble. Dios estableció el casamiento hasta que la muerte nos separe. El casamiento es indisoluble. Dios en su palabra ha permitido el divorcio solamente en 2 casos. Pero Dios no anima el divorcio, sino que Dios anima el perdón, la reconciliación, la restauración. Pero está permitido el divorcio solamente en 2 casos. En caso de adulterio o de fornicación, como nos dice Mateo capítulo 19. Terminando el texto bíblico, entendemos que Pablo nos habla de madurez espiritual. Que la persona que ocupa la posición de un anciano, un diácono en la iglesia, debe ser ejemplo para los demás miembros de la congregación. Debe ser irreprensible, de manera que cuando vaya a ayudar, a aconsejar, exhortar a otros, de que él no sea acusado de falta. Por eso entendemos que lo que Pablo nos está enseñando, no son creyentes, no puede ser un anciano. Y la palabra usada por Pablo en el capítulo 1, versículo 6, es pistos, que significa fiel, confiable y creyente. Cuando comparamos ese texto con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, allá Pablo dice que los hijos estén bajo el liderazgo, que estén en sujeción a sus padres. Entendemos que este hombre, por medio de su madurez espiritual, debe guiar, enseñar, conducir sus hijos a la fe en Cristo. Aquellos que van a estar ocupando una posición en la iglesia deben ser personas que guían, que enseñan, que conducen a sus hijos a la fe en Cristo. Pero sabemos que ningún hombre puede convertir a sus hijos. No tenemos el poder de convertir a nuestros hijos. Ojalá eso estuviera en nuestras manos. Pero tenemos el deber, el poder para enseñarlos, para guiarlos y para conducirlos a los pies de Cristo. De manera que cuando Pablo dice acá que deben ser creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, es decir, que son niños que están siendo guiados, que están bajo los preceptos de la palabra de Dios, que están viviendo en el ambiente de la fe, para que ellos, por medio de la obra del Espíritu Santo, puedan decir, bueno, la fe que tiene papá es la misma fe que Dios me ha dado a mí. O sea, es un deber del anciano, es un deber del diácono, de enseñar, guiar, de ser ejemplo y de disciplinar a sus hijos. Pablo nos dice en esta primera parte que el anciano, que el oficial, que el diácono debe ser maduro en conducir su hogar. Porque el que no gobierna bien su propia casa no puede cuidar
la iglesia de Dios. Segundo, un oficial de la iglesia debe mostrar madurez en cuanto a hombre de Dios. El texto pasa de las cualificaciones como líder de su hogar para las cualificaciones personales. Comienza otra vez, versículo 7, con irreprensible, o sea, libre de culpa. De manera que en su caminar espiritual con Dios, Él es inspirador y no desanimador. Uno mira a su vida como un hombre de Dios, mira a su caminar con Dios y dice, yo quiero ser como fulano. Yo quiero llevar una vida con Dios como lo hace tal persona. Por eso dice ahí algunas virtudes que vienen, que lo hace irreprensible. Es un buen administrador de las cosas de Dios. Es un buen mayordomo de las cosas de Dios. Es decir, que es ejemplar en hacer las cosas que le son confiadas. No es relajado, no es una persona que hace las cosas más o menos, sino que es una persona que recibe tareas, que está listo para rendir cuentas a otros del trabajo que está haciendo de manera honesta y transparente. Ser parte de los oficios de la iglesia es estar listo a rendir cuentas. Uno no hace lo que le gusta, lo que le antoja, sino que uno trabaja juntamente con otros y rinde cuentas. Dice más, algunas características que no deben ser parte de su vida. No debe ser obstinado o soberbio, según algunas versiones. Un oficial de la iglesia debe tener la disposición de caminar con otros. Debe estar listo a escuchar y aprender de otros. No es una persona terca, no es una persona que tapa los oídos para los demás, sino que es una persona que reconoce que todos podemos aprender unos de los otros. No iracundo. No es una persona explosiva. Una persona que no tiene control de sus emociones. Sino que es una persona que, aunque se enoje, trata de controlar su enojo y direccionarlo de una manera bíblica. El líder también se enoja, pero no debe dejar que su enojo lo lleve a explotar, sino que debe dominar su enojo y direccionarlo de una manera bíblica, no dada la bebida. Es decir, que no es un borracho, no es una persona que es dominada por sustancia que le quiten la posibilidad de tener discernimiento de las cosas, sino que es una persona sobria. No es adicto a ninguna sustancia que le quite la capacidad de ejercer el buen juicio sobre todas las cosas. Bíblicamente no hay ningún impedimento a que se tome el vino. Acá no está diciendo que no se puede tomar, pero está diciendo que no se debe embriagar. Pero es un peligro muy grande entre una cosa y otra cosa. Y muchas personas dicen, no, pero la Biblia dice que se puede, y toman todas. La Biblia dice que el oficial de la iglesia debe ser una persona comedida en todas las cosas. No debe dejarse dominar por todas las cosas. No es una persona que camina de manera vergonzosa las cosas de Dios. Imagínense ustedes encontrar con un pastor de la iglesia borracho y tener que ayudarlo a llegar a casa. ¿Qué ejemplo sería para los demás? Y más, encontramos en Romanos
Y si nosotros sabemos que algunos hermanos se escandalizan, no lo hagan. Abstenerse para no ser de tropiezo, de escándalo para otros. Podemos muy bien vivir sin la adicción de la bebida. Y más, somos animados a ser personas llenas del Espíritu Santo. No os embriaguéis con el vino, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Y si más, no es pendenciero o violento. En palabras sencillas, un oficial de la iglesia no resuelve las cosas por la fuerza. No va a las piñas. A veces nos da ganas. A veces vemos cosas, escuchamos cosas que nos da ganas de, a ver, lo voy a enseñar ahora cómo se debe portar. Pero la palabra de Dios dice que el oficial no es violento, es una vergüenza y pasa cuando aquellos que están al frente de la iglesia van hasta las últimas consecuencias. No es violento, no busca resolver las cosas con las propias manos. No amante de las ganancias deshonestas. Otro problema serísimo que encontramos en la iglesia en los días de hoy. La iglesia ha sido escandalizada, avergonzada delante del mundo por líderes que sacan la plata de la iglesia para su propio beneficio. Y la palabra de Dios dice que el siervo de Dios no es amante del dinero. Y ese es un problema serio. Por eso hay que haber pluralidad de líderes. Por eso hay que haber buena gestión en la iglesia. Para que uno no sea acusado de ganancias deshonestas. El líder debe alejarse el máximo posible de las finanzas de la iglesia. Nosotros estamos orando y queremos entregar la tesorería a personas de la iglesia. Queremos tener una cuenta en el banco en el nombre de la iglesia. ¿Para qué? Para que eso se haga siempre de la mejor manera, la más transparente posible. Para que mañana uno pueda decir, el fulano tal, el pastor tal, saca la plata de las personas, roba la plata de la iglesia. Y yo doy gracias a Dios que tanto yo como Pastor Marcos somos pastores y no recibimos sueldo de la iglesia. La iglesia no nos paga sueldo. Nosotros venimos para trabajar acá y somos enviados de otra parte del país. Aunque bíblicamente el pastor debe ser sostenido por la iglesia. Le damos gracias a Dios. Pablo también lo hacía lo mismo. Pablo trabajaba, hacía tiendas para no escandalizar la iglesia. El dinero muchas veces es motivo de escándalo en la iglesia. Y la enseñanza bíblica es que el corazón del líder, del oficial de la iglesia, no debe estar afejado a las cosas materiales. Para que no sea de escándalo al nombre de Dios. Una característica de los falsos maestros que encontramos en las epístolas pastorales era que eran personas que amaban la plata. Algunas virtudes positivas. Hospitalario. La casa del líder de la iglesia del oficial es un lugar donde pasan muchas personas. Pasan miembros de la iglesia y pasan personas que no son de la iglesia. En nuestros 18 años de casado hemos perdido las cuentas de cuántos tipos de personas, de nacionalidades han pasado por nuestras casas. En África, en Brasil y acá en Uruguay. La casa ahora, porque Sandra está casada con la enfermería, entonces no tiene mucho tiempo para recibir otras personas en casa. Con el internado está mayor parte del tiempo afuera. Pero siempre ha sido un placer
para nosotros recibir personas en casa, y siempre ha sido así un lugar donde han pasado muchas personas. Y así fue en la iglesia primitiva. Los hermanos iban de una parte a otra y no habían hoteles, no habían recursos. ¿Y dónde se quedaban? En la casa de otros hermanos. La casa del líder de la iglesia es un lugar donde pasan muchas personas, miembros y no miembros de la iglesia. De manera que el oficial de la iglesia es una persona que busca influenciar por la palabra, por el ejemplo, pero también por recibir personas en su casa. No hay lugar mejor para influenciar personas que en la casa. Cuando las personas vienen a nuestra casa pueden observar muchas cosas. Y cuando viene más seguido, mejor todavía. Debe ser hospitalario, amante de lo bueno. Es una persona que piensa en lo bueno, que busca lo bueno y que hace lo bueno. Prudente, sobrio. No es una persona impulsiva que actúa por las circunstancias, sino que es una persona que busca considerar la situación para contestar con sabiduría, para contestar de una manera bíblica, no llevado por las emociones. Es una persona justa. Y la palabra justa acá hace referencia a sus valores, que aplica los valores bíblicos en su manera de proceder. De manera que él, que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, que ha sido justificado, ahora busca actuar de una manera recta e imparcial. Es santo, una referencia a uno que se aparte del mal. La palabra santo significa separado del mal. Es una persona que busca alejarse del pecado y busca crecer en intimidad en su relación con Dios. Por último dice, dueño de sí mismo, o disciplinado, o que tiene dominio propio. El oficial de la iglesia es una persona que busca someterse a la dirección y el control del Espíritu de Dios. Esta palabra, dominio propio o disciplina, es tomado prestada del atleta. El atleta busca, por medio de sus ejercicios y disciplina, tener total control de su cuerpo. De manera que el oficial de la iglesia es un hombre que busca, por medio de los ejercicios espirituales, la vida de oración, la vida de comunión con la palabra, la vida de comunión con los hermanos, someter su vida al control del Espíritu. Estas virtudes deben ser vistas en la vida de una persona que ocupa una posición de destaque en la iglesia. Es un privilegio ser un oficial de la iglesia. Pablo dice que el que anhela, el que busca esta posición, excelente cosa aspira, excelente función anhela, pero a la vez es una gran responsabilidad. Al que mucho es dado, mucho también es exigido. Son virtudes que deben estar presentes y que deben ser valoradas, cultivadas en la vida de aquellos que ocupan una posición de responsabilidad en la iglesia. Y por último, un oficial de la iglesia debe mostrar madurez en la sana doctrina, versículo 9. Que debe mostrar madurez en cuanto a la sana doctrina. Dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Pablo termina diciendo que un oficial de la iglesia es una persona que aprende de la palabra, es una persona que guarda, retiene la palabra que ha recibido, y es una persona que usa esta palabra con fidelidad para guiar, ayudar a otros hermanos. No solamente le sirve para él, sino que también le sirve ayuda para exhortar y guiar a otros. La Biblia nos enseña que nosotros necesitamos
de líderes en la iglesia para que haya orden, para que haya enseñanza fiel, para que haya corrección a los que están en falta, pero también para dar respuesta a todo aquel que se levanta con falsa enseñanza. Versículo 10 en adelante, Pablo pasa a nombrar algunos de los desafíos que encuentra la iglesia por personas que se levantan adentro o afuera con una doctrina que no es sana, sino que es falsa, que es corrompida y que es equivocada. Por eso necesitamos personas que puedan corregir, guiar, exhortar y defender la fe que nos ha sido confiada. Quiero concluir diciendo que hemos tenido grandes problemas a lo largo de la historia de la iglesia con el testimonio malo, con el malo testimonio que ha sido dado por muchas personas que han sido colocadas, puestas en posición de líderes. ¿Por qué? Porque la iglesia no fue cuidadosa en mirar a los principios bíblicos antes de nombrar a aquellos que estarían en esa posición. O muchas veces porque unos mismos se han nombrado para estar en esos lugares. Mientras yo estudiaba estos pasajes, pensaba en mi vida y cómo he desafiado por Dios a examinar mi vida. Cómo llevo mi vida como esposo y como padre. Cómo estoy conduciendo mi hogar delante de Dios, delante de la iglesia de Dios. Y yo sé que necesito mejorar en muchas cosas. Y esta es mi meta. Es mi meta. No es porque estoy en una posición del pastorado que haya alcanzado todas esas virtudes, sino que tengo que seguir creciendo. Miraba a las virtudes para mi vida personal y he desafiado a no acomodarme y mirar cuántas cosas me faltan en todas esas virtudes, cómo necesito seguir creciendo en cada una de esas virtudes. También en cuanto a defender la palabra de Dios, debo seguir estudiando la palabra de Dios con dedicación. Debo ser firme en transmitirla con fidelidad y también de contestar a las falsas enseñanzas que se levantan. Pero esto es para cada uno de aquellos que Dios levanta para estar como oficial de la iglesia. La iglesia necesita ser guiada no solo por una persona, sino por una pluralidad de líderes. Yo doy gracias a Dios por la vida del pastor Marcos. Tengo aprendido mucho con su vida. Ha sido de ánimo para mi vida, ha sido de desafío y me ha ayudado en muchas áreas. Ha sido para mí una bendición poder trabajar con él y compartir con él muchas cosas y he crecido. Y doy gracias a Dios por un buen tiempo caminé solo. Y Dios después trajo a Pastor Marcos, pero queremos avanzar. Necesitamos avanzar como iglesia y tener otras personas que sean parte de esto, lo que Dios nos está haciendo acá, lo que Dios nos está confiando. Queremos avanzar como iglesia y yo quiero desafiar a los hermanos a orar durante este mes de septiembre. Tomamos el mes de septiembre para orar hasta el día 5 de octubre, donde nosotros queremos apuntar un nombre para anciano y un nombre para diácono. Queremos que los hermanos estén orando, solo pueden ser nombrados para estos oficios personas que sean miembros de la iglesia. Tienen que ser hombres, miembros de la iglesia, mayores de 18 años, que tengan esas características acá que encontramos en las escrituras. Después que la iglesia apunte esos nombres, nosotros vamos a llamar a esas personas para una entrevista
y durante algunos meses vamos a estar caminando con estos hermanos. Ellos van a participar de las reuniones del consistorio para ir firmando algunos de esos valores que encontramos acá, para ir firmando algunos de los valores de la sana doctrina. Sus hermanos van a estar caminando con nosotros durante unos meses, y después de un tiempo de caminar con el consistorio, ahí sí, nosotros vamos a volver a la iglesia con antecedencia y apuntar los nombres para que la iglesia pueda votar aquel que sería el anciano, aquel que sería el diácono de la iglesia. No vamos a hacer lo mismo en Mercedes, los hermanos que están allá. Necesitamos de un anciano que esté cuidando la iglesia allá y un diácono para servir. Y a la medida que la iglesia vaya creciendo, se van agregando otros miembros al consistorio para ser parte de esta tarea que Dios nos ha confiado. Quiero animar a los hermanos que estén orando. Oren a Dios que levante entre nosotros personas con estas características. Miren entre nosotros aquellos que presentan esas características, y nosotros vamos a apuntar los nombres. El domingo antes del 5 de octubre vamos a avisar a los hermanos cuáles nombres pueden ser apuntados. Pero vamos a orar, estar orando por este tema como iglesia, para que Dios nos dé sabiduría y que Dios levante entre nosotros esas personas que tengan esas características, para que ellos puedan guiar la iglesia de Dios, para que podamos seguir creciendo como iglesia. Pero también cuidémonos cada uno de nosotros. Esas características que están acá no es solo para que esté adelante. Cada miembro de la iglesia debe madurar, debe crecer. Cada una de esas características debe ser parte de la vida de cada uno de nosotros, como hijo de Dios. Queremos ser irreprensibles, aunque no seamos oficiales de la iglesia. Queremos vivir de esta misma manera, con esta misma postura, cultivando estas mismas virtudes, aunque no nos toque estar adelante, porque nosotros somos, antes de ser representantes de la iglesia, somos representantes de Cristo, para que las personas vean la persona de Cristo en nuestras vidas. Así que vamos a orar y poner nuestras vidas delante de Dios. Señor, muchas gracias por ese día que nos da, y gracias por tu palabra. Gracias porque miramos a tu iglesia, vemos, Dios, que tú, como nos dice en tu palabra, tú haces crecer tu iglesia, Señor. Hemos visto el crecimiento que experimentamos como iglesia, pero queremos crecer, Dios, de una manera bíblica. Queremos crecer, Señor, pautados, firmados en la enseñanza de tu palabra, Dios, y entendemos que para el buen crecimiento, cuidado, para que la iglesia sea nutrida, para que la iglesia avance, es necesario que haya oficiales en la iglesia. Y queremos someterte a ti, Señor, esta necesidad, pedirte a ti, Señor, que nos muestre, nos guíe y que levante entre nosotros personas que tengan esas características, como metas en sus vidas, para que ellos puedan ser instrumentos en tus manos para guiar a tu iglesia. Te agradecemos, Señor, porque vemos que hay personas que están entre nosotros, tanto los que están llegando, que presentan características como estas. Entonces te pedimos que no seamos llevados por partidarismo, no seamos llevados por favoritismo, sino que seamos guiados por tu Espíritu Santo, por medio de los principios que tenemos en tu palabra, para que en todas las cosas tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, y para que como iglesia cumplamos con la tarea que tú nos has confiado. Así nosotros oramos, agradecidos, y confiamos todo esto